SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, lectura económica de los tambores de guerra en Ucrania. Los preparativos militares en torno a Ucrania dejan, de momento, una posible respuesta económica. Sanciones para evitar el conflicto. Y dejan también posibles consecuencias económicas, efectos de esas sanciones y, en caso de conflicto, efectos energéticos. La factura de la luz y del gas se pueden disparar si esa confrontación llega finalmente. Esos preparativos y esa guerra ahora mismo es una posibilidad sobre el escenario que de momento se pretende evitar y se pretende responder con sanciones económicas. Hoy, Josep Borrell, hoy la Unión Europea decía esas sanciones económicas, embargos, represalias están sobre la mesa. Las sanciones solo se deciden por el Consejo a propuesta del alto representante, es decir, a propuesta mía o de un Estado miembro. Queremos actuar en coordinación con nuestros aliados, con Estados Unidos en particular, pero también con Canadá o el Reino Unido. En este momento seguimos diseñando un paquete de fuertes sanciones, pero hoy no se va a aprobar nada concreto porque hay un proceso en marcha. Si son necesarias estaremos preparados, pero no vamos a anunciar ninguna medida concreta. ¿Qué significan sanciones antes o después del estallido de una guerra/invasión? Esas sanciones suelen ser de dos tipos. La primera, el embargo de cuentas, el embargo de bienes y el embargo de quienes dirigen el país, de cierta oligarquía rusa. La segunda, aranceles, tasas y bloqueos comerciales que suelen afectar a toda la población. Y esas son las dos posibilidades de sanciones económicas que se están manejando ahora para evitar el conflicto o para responder a la invasión. Eso es lo que la Unión Europea tiene en términos económicos como arsenal sobre la mesa. Griselda Pastor, corresponsal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El ritmo de reuniones podría estar dando una indicación de que hay riesgo de un ataque inminente, pero lo ha negado Borrell tras a 27 haber escuchado al secretario de Estado americano. Certainly, no, I don't think there is anything that can increase the feeling of fear about an immediate attack. No. No hay nada que nos haga sentir, que nos haga temer que estamos ante un ataque inminente, dice en inglés respondiendo a las preguntas de la rueda de prensa. Un poco antes, el ministro español había asegurado que los Estados Unidos aceptan que este es un tema de seguridad europea, admitiendo así de esta manera que tienen un compromiso de que no habrá ninguna decisión unilateral que pueda pillarles por sorpresa, aunque estamos pendientes, claro, de otra nueva reunión, la que mantienen el presidente de los Estados Unidos con los representantes de las instituciones y el secretario general de la Alianza Atlántica. Así que de momento no va a haber unilateralidad, las sanciones están sobre la mesa y Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, esas sanciones ya las han vivido y sufrido Rusia. Rusia invadió Crimea en el año 2014. La respuesta entonces fue una respuesta precisamente vía sanciones. Y Carlos, esas sanciones de momento funcionar no han funcionado. Sí, la invasión de Crimea en 2014 fue respondida con sanciones económicas y parece que esas sanciones pues han fracasado en un doble frente. Por un lado, en el frente geopolítico, porque no consiguieron que Rusia diera marcha atrás en su anexión, y luego en el frente económico. Estas sanciones causaron un daño al país castigado, pero también a quienes pretendían imponer ese castigo. Rusia perdió 54.000 millones de dólares en exportaciones desde el año 2015, pero la Unión Europea perdió otros 42.000 millones al ver cerrado su acceso al mercado ruso, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Además, el FMI calcula que esas sanciones no tienen un impacto uniforme. Rusia perdió un 0,2% de su PIB por esas multas, pero la población rusa perdió un 1,5% de su renta per cápita. Y esto, además, afectó especialmente a las clases más humildes que tuvieron más problemas para hacer frente al encarecimiento de los alimentos.
Ahora mismo, si esas sanciones siguen adelante, no solamente pierde Rusia, España tiene también mucho que perder. Las exportaciones españolas a Rusia son fundamentalmente de maquinaria, de aparatos mecánicos, incluso de ropa, pero las cifras son extraordinarias. 1.837 millones de euros al año. 1.837 millones. Esa es la cifra de lo que España exporta a Rusia. Pero es que un bloqueo comercial significaría también que se encarezca lo que España importa. Y solamente en combustible, solamente en aceites minerales y combustibles, España importa 1.900 millones de euros. Así que esa posibilidad de guerra económica previa o después de una guerra bélica en sí, esa posibilidad deja solamente grados de derrota. No hay posibilidades de que nadie gane en todo esto. Y esa es ahora mismo la gran duda. ¿Qué hacer? Si ayudar a Ucrania, si hacer algo más de asistencia económica a un país debilitado o si optar por sanciones. Hay división, Griselda Pastor, y esa división ahora mismo está sobre la mesa en términos económicos también. Bueno, a nivel europeo, y si habéis leído este comunicado, la situación interna siempre es difícil. Los países del este y los países bálticos son partidarios de mano dura. El oeste y las capitales de Berlín y París piden la vía diplomática. En eso estamos por el momento aún, eso refleja el comunicado. Aquí se habla de sanciones enormes, también de un plan de inversiones de 1.200 millones al que acaban de dar luz verde los ministros, plan que tiene que ratificar el Europarlamento para poder hacer un primer desembolso de 600 millones, mucho dinero con el que desde las instituciones intentan demostrar a los reacios que es posible trabajar por la estabilidad del territorio, la estabilidad en Ucrania sin necesidad de hacer uso de armas. Moreover, we will soon start work on a second, larger macrofinancial assistance program. Es von der Leyen, es la Comisión Europea diciendo pronto comenzaremos a trabajar en un programa de asistencia macrofinanciera de toda esa cantidad, duplicando la asistencia financiera. Another 120 million euros will be allocated. Y 120 millones extras, además. ¿Qué es lo que está planteando y qué división hay ahora mismo? ¿La de sancionar a Rusia, la mano dura, o la de incentivar a Ucrania, que es exactamente lo que hoy defendía von der Leyen? Un nuevo paquete, decía. I am announcing a new financial assistance package to the country. Un paquete de ayuda financiera por valor de 1.200 millones de euros. The Commission proposes a new emergency macrofinancial assistance package of 1.2 billion euros. Un paquete que servirá para abordar sus necesidades financieras como consecuencia del conflicto, dice. Ahora mismo, este es el panorama. Sanciones, el arsenal económico que hay para evitar la guerra. Materia económica para evitar desembocar en materia bélica. Y una certeza, y es que esas sanciones suelen dejar, como dos conflictos, solo perdedores. Con esas sanciones económicas, si la Unión Europea bloquea bienes rusos, es consciente de que Rusia va a bloquear bienes europeos. Y el 90% de esas exportaciones son europeas. Así que lo que tenemos es un delicado escenario que, para colmo, en España tiene un problema más, el de la energía, al que confesaba la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Esto evidentemente nos inquieta. Vamos a insistir una vez más en la importancia de que la Unión Europea se plantee qué plan de emergencia, qué medidas excepcionales se pueden adoptar en el contexto regulatorio para que esa situación tan complicada con respecto al gas no impacte de una manera tan desorbitada también sobre los precios de la electricidad. Porque este es nuestro problema. El mercado que tenemos en España, se lo hemos contado aquí muchas veces, es el mercado marginalista. Es lo que les hemos dicho, este mercado de 5J, en el que todo tipo de jamones entran, pero con que un gramo de jamón sea 5J, lo pagamos todo a precio de 5J. Ese es nuestro mercado eléctrico. Da igual cuánto tengamos en hidráulica, eólica, nuclear, da igual cuánto tengamos en renovables, si entra 1 megavatio de gas, todo lo pagamos a precio de gas. Y el riesgo ahora mismo es que el gas, fruto de un conflicto en Rusia, se dispare y, por tanto, la luz en España se dispare todavía más.
tenemos un problema de precio. El gobierno dice, ojo, solo de precio, no de abastecimiento, porque nuestro gas no depende de Rusia. España cuenta con una posición sólida con respecto a la garantía de suministro y además la infraestructura de regasificación de la que disponemos permite el rápido acceso de gas natural licuado por barco y por tanto no hay problema de abastecimiento con fuentes muy diferentes. Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. De momento el arsenal que tenemos antes de que empiece una conflagración, si la hay, es meramente económico. Y le planteo la pregunta, ¿funcionan los embargos, las sanciones? ¿La alternativa económica funciona? ¿Puede cambiar la política de Rusia? Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la reunión que han tenido hoy los ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas con el alto representante Josep Borrell y coordinados con el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, es para preparar una panoplia de sanciones de distintos grados en el caso de que haya una agresión armada por parte de Rusia. Uh-huh. Y en mi opinión no va a haber una agresión armada por parte de Rusia, a no ser que Ucrania intente recuperar las provincias rebeldes del Donbass por la fuerza, que eso es lo que en estos momentos diríamos es más delicado, es el momento, el punto de mayor tensión. Esto no va a pasar en el momento actual, por lo tanto vamos a tranquilizarnos, porque si no hay agresión, no hay más sanciones. Uh-huh. Y por tanto, pues nos quedamos con las sanciones que teníamos de 2014, que han sido renovadas el 13 de enero hasta el 31 de julio. Son unas sanciones que han afectado evidentemente a la economía rusa, puesto que el primer socio comercial de Rusia, tanto en importaciones como en exportaciones, es la Unión Europea, pero evidentemente no lo suficiente como para que no tenga esta actitud prepotente, diríamos, y de presión hacia Europa y hacia la OTAN como está teniendo en estos momentos. Porque esas sanciones, las que ya hemos vivido y las que podamos vivir o no, como dice usted, esperemos que no, pero esas sanciones, permítame que se lo pregunte así, ¿quién las paga? ¿La paga el ciudadano ruso? ¿La paga el oligarca ruso? ¿La paga la Unión Europea? ¿Quién termina pagando esas sanciones? Las pagamos todos. Las pagan los rusos, evidentemente, porque tienen, como digo, una dependencia económica enorme de la Unión Europea y, por tanto, para ellos son muy duras y son importantes. Como ya hemos escuchado hace un rato, el impacto que tienen es mucho mayor sobre la población. En Rusia, realmente, casi un tercio del presupuesto del Estado viene de las exportaciones de hidrocarburos, pero ese presupuesto del Estado pues se mantiene casi idéntico, aunque las exportaciones de hidrocarburos sean menores, y por tanto en los que recae pues es en los ciudadanos de a pie, ¿no? Y en lo que respecta a Europa, pues en fin, las pagamos todos. En el caso español, pues las paga sobre todo el sector agroalimentario, que es el que ha recibido más sanciones, diríamos, de respuesta por parte de Rusia. Y en el caso del resto de Europa, pues lo pagan, pues en fin, todos, porque entre otras cosas esto ha supuesto una subida del precio del gas en toda Europa, claro. Por ello le quiero preguntar, hemos escuchado al gobierno decir que no vamos a tener un problema de suministro. Esperemos que no, pero insisto, el suministro energético español es muy poco dependiente del este. Nuestro socio energético de primer orden, y agradezco a Argelia el que se ha mostrado en estos momentos como lo que es un auténtico socio estratégico de España, muy especialmente en materia energética, está totalmente garantizado. Lo que dice el gobierno es literalmente esto. Lo que dice el gobierno es no vamos a tener un problema de suministro, pero, Enrique Ayala, ¿podemos tener un problema de precio? Bueno, problema de suministro poco, no solo por el gas argelino, porque el gas argelino, como saben, se ha disminuido en buena parte cuando se ha cerrado el gasoducto Magreb-Europa, que pasaba por Marruecos, ¿no? Y que traía casi la mitad del gas argelino que venía a España, aunque Argelia ha aumentado el nivel del Medgas, que es el gasoducto que viene directamente de Argelia. Pero vamos, eso ahora mismo no llega al 30%, por tanto nosotros tenemos muchos
más suministradores que Argelia. Pero España tiene 7 plantas de regasificación. Es el país de Europa que tiene más plantas de regasificación y más capacidad de regasificación de gas licuado, de gas natural licuado de Europa. Y por tanto nosotros no vamos a tener ningún problema de suministro, porque es cuestión de aumentar los barcos metaneros, ¿no? Y se han aumentado muchísimo los que vienen de Estados Unidos y se pueden aumentar los que vienen de Qatar, por ejemplo, y no más. Y en cuanto al precio, pues claro, es verdad que nuestro gas viene de Argelia, pero el precio normalmente en Europa se tiende a igualar, es decir, que si sube el precio del gas ruso, también va a subir el precio del gas argelino. Y de hecho hemos visto que el año pasado el precio del gas ha subido hasta 180 euros el megavatio hora, ahora está más bajo, está a 85 euros aproximadamente el megavatio hora para este mes, pero puede subir otra vez a 180 o a 200 euros el megavatio hora. Y naturalmente eso repercute en el consumidor español, igual que repercute en el consumidor europeo en general. Pues Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, le agradecemos que nos haya acompañado, le agradecemos su lectura con nosotros aquí esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Esta, ahora mismo, la situación y ahora mismo, el análisis. Esperemos que no haya agresión. Si la hay, estas son las sanciones. Y esas sanciones dejan perdedores a los dos lados, de quienes las reciben y quienes las imponen, porque las relaciones comerciales van a pasar factura a todos. Hay garantías de suministro, pero no hay garantías de precio. Ahora mismo, el impacto económico de unos tambores de guerra que sonaron así en 2014, cuando Rusia invadió Crimea, y que esperamos no volver a escuchar. Esta es la lectura en lo económico, en lo bursátil hay más. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Estamos unidos en nuestro compromiso de encontrar el camino a través de la diplomacia y el diálogo, pero igualmente estamos decididos a imponer consecuencias masivas si Rusia elige el camino de la confrontación y el conflicto. Es Anthony Blinken, el representante de Estados Unidos, y los mercados parecen haber entendido que la guerra es inevitable. De hecho, la están descontando ya. El impacto en los mercados es tremendo, especialmente en los que están abiertos a esta hora. El Standard & Poor's ha entrado ya en terreno de corrección. Ha perdido un 10% este mes. La semana pasada sufrió su mayor caída desde mayo de 2020, desde que empezó el COVID. Aproximadamente 175 de los 500 activos, de los 500 valores del Standard & Poor's 500, 175 han perdido ya más del 20%, es decir, están en terreno negativo. Y el Nasdaq está incluso peor. La caída del Nasdaq no es ya del 10, sino del 17%. Las caídas son generalizadas. Cuando se cae más de un 20%, se dice, ha entrado definitivamente en terreno de depresión. Bueno, pues 7 de cada 10 de los 3.600 valores del índice están ahora mismo cayendo ya más del 20%. Así que las bolsas parecen tener nervios bélicos. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y esas caídas son generalizadas también aquí, también en Europa. También ha habido desplomes en los principales parques europeos que se saldan con caídas que superan el 4% en el caso del Eurostoxx y que también se acercan a esa cifra en París, Milán y Frankfurt. Solo Londres, que se deja un 2,7%, retrocede de menos de un 3%. Aquí el IBEX ha abierto con una ligera caída al principio de la sesión y lo ha ampliado con el paso de las horas. Se deja un 3,2% finalmente y cae hasta los 8.417 puntos. Es su mayor caída desde noviembre, desde que llegó Omicron. Prácticamente todos los valores han cerrado en rojo, solo Telefónica y Siemens Gamesa han logrado terminar en positivo. Entre los demás, desplomes de hasta más de un 7% en el caso de Grifols, pero también de Acerinox o IAG. De hecho, de los valores que han cerrado en rojo, solo 7 han caído menos de un 2%. Está cayendo el mercado en general y está cayendo el Bitcoin también en particular. Quien había sido refugio hasta ahora, hoy ha perdido otro 5%. La criptomoneda se ha dejado la mitad de su valor durante los últimos 2 meses y medio. Así que tenemos nervios
o algo más, se está descontando un escenario bélico. Director de estrategia de UBS en España, Roberto Scholtes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Se está descontando eso, un escenario bélico? Bueno, es uno de los factores que desde luego han influido, están acelerando esta corrección, pero no es el principal. Nosotros la dinámica que estamos viendo en los mercados, vigilando los termómetros habituales de conflictos, de crisis geopolíticas, precios de materias primas, prima de riesgo de los países emergentes, diferenciales crediticios, moneda refugio como el franco suizo, lo que nos muestran es que la preocupación principal del mercado, la causa primera de la corrección, es el cambio de mensaje de la Reserva Federal, que se reúne esta semana, que el miércoles ya nos comunicará de una forma casi oficial que en marzo empiezan las subidas de tipos, que empezará a retirar liquidez del sistema en la segunda parte del año. Esto es lo que realmente ha desatado la caída, primero de los valores tecnológicos, pero luego arrastrando al resto del mercado. ¿Qué podemos esperar en términos geoestratégicos, en términos de Rusia? Descontado lo que está diciendo, las cuestiones de política monetaria, ¿qué podemos esperar? ¿Qué impacto bursátil podemos esperar? Va a depender mucho de si se tensionan o no los precios de la energía. Hay una prima evidente en el precio del gas natural en Europa, pero no así en el precio del petróleo. En la medida que el petróleo, que otras materias primas se mantengan relativamente estables o que incluso corrijan porque haya temores a una desaceleración económica, el impacto de fondo en la economía, en los resultados empresariales y por lo tanto en las bolsas debería de ser pasajero. Valores en los que estar, valores en los que apostar. Sé que esto es, en fin, no sé cómo describirlo en términos morales, pero en términos económicos, si está ya un conflicto, ¿dónde estar? Bueno, evidentemente en el sector energético el precio del petróleo se irá bastante para arriba, puede alcanzar perfectamente los $100 por barril y creando un entorno aún más favorable para las compañías petroleras, para Repsol y el resto de integradas europeas que ya están generando enormes beneficios, enormes flujos de caja con los que remunerar a los accionistas y que servirían también como refugio. Pero también en un entorno de subidas de tipos de interés, el sector bancario, aunque parezca paradójico, pues puede servir como un refugio de presiones inflacionistas. Pues Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS aquí en España, gracias por estar esta noche con nosotros en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias. Así cerramos Hora 25 de los negocios hoy con tambores de guerra económica. Hora 25, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.